Bueno, ¿cómo está? Una edición más de Sin Vueltas aquí a través de Unicanal. Estaba hablando con Felipe, con Pedro y con Mariana la felicidad de ellos y la tristeza de algunos después del clásico del fútbol paraguayo. Hay gente muy acongojada Qué pena por ellos. en estos días, Así ¿verdad? nomás es el fútbol. Siento Y tanto por así ellos. es, ¿verdad? ¿Qué le va a hacer? Cuando... Tienen que cantar Churin Churin Fun Fly. ¿Perdón? Churin Churin Fun Fly. Tienen que cantar. Para Pero recuperar el ánimo. tienen un lindo estadio. Hay que destacar. No sé la música esa, ¿verdad? Sí, pero no es medio desagradable por parte de ustedes. No. la No. actitud Que se la banquen. ¿Viste? Él Siempre siempre juega. Sí, yo Pero creo que estoy puede preguntando, ser Pedro. desagradable. Uno te voy a si decir, es- hay que si ser es- humilde en la victoria y grande en la derrota. Sí, pero estoy No, notando yo lo no soy anterior, para ¿verdad? nada. No, No yo, entiendo. yo ni siquiera dije nada. Sí, así, A ver, así, decime. con cosas del fútbol nomás. Son cosas del fútbol. Claro, ahí se gana, No, yo sí hay digo que que- perdes. Y a otros dirían son cosas del amor, que te vaya bien, que te vaya mal No. y demás. Bueno, ¿y cómo pasaron el fin de semana? Pues mira que Feliz. encima fue sábado Sí. y te dio tiempo para recuperarte el domingo, Claro, ¿verdad? Claro. De la gente que estuvo ahí con el trago y otras cosas que me parece absolutamente desagradable para una jornada de fútbol, pero bueno, es cuenta parte hoy, de, me ¿verdad? di de la todo, decisión de ¿viste? la gente. Sí, esa gente que mezcla marca eso. Sí, no, que se Al vean ellos principio con lo es que hacen. exquisito y después ya. Sí, no, Sí. claro. Después es lo que venga. Como casi todo, ¿verdad? Cuando entra y después ya Todos a lo los gatos que, son pardos, como dicen en la noche, ¿no? a lo- Y me mete ahí. a lo que ocurre es lo que pase, ¿verdad? Y Qué el domingo ha sido una jornada bastante importante en materia de actividades. Mentira, en realidad yo no hice absolutamente nada. el ¿De qué domingo. estás hablando? Decía yo. Estuve... No, Mingas, lo que boludo. fue importante fue en todo caso lo que pasó. Pues en Chile asumió Piñera Sí. el tema de la Claro. derecha y en Colombia las Sí, elecciones. la elección. en la paliza que le dio Sí, Uribe. pero eso fue importante hoy, Pedro. Cuando No, empezamos pero a leer el pasó, diario. pasó ayer, pasó El domingo no nos dimos ni cuenta. No, no, eso no. El domingo no me di era- cuenta. El domingo era el efecto clásico. Sí, Pero la el vi a domingo- Mariana Para mí era en lo- el canal un par de minutos Sí. y después continué con mis actividades, ¿verdad? Ah, Tengo un par de escaras en la espalda después de las actividades del fin Pero de semana, ¿verdad? Convengamos que fue un domingo tranquilo para lo que solemos tener así últimamente. Claro. Pues los fines de semana suelen ser así brutales. Sí. Siempre así. Vos sabés, pero Mínimo algo está un pasando. cambio de ministro ahí. así. Claro, algo semana. está pasando últimamente que la cuestión caldeada parece que está en el tránsito y no tanto en los lugares en donde estos últimos meses, digamos, era... Sí, hoy, o sea, Ah. si quería hablar de algo de hoy se presentó el líbelo. libro acusatorio Sí. para el juicio político del Contralor. Automáticamente se convocó a una reunión extraordinaria de la comisión, ¿verdad? Para dictaminar. Mañana a las 8:30 de la mañana. Y a ver qué Porque ocurre el ahí. dictamen que tuvo la semana pasada es sobre la cuestión del desafuero, sobre esa figura. Mañana ya sobre el juicio político. Pero el tema es el líbelo. Se hace, pero le están haciendo un líbelo por su actuación como asesor jurídico, por ¿De la lo que pasó municipalidad? o como contralor. No, básicamente por la imputación, como por la imputación. primer gran tema. Claro. Y después tenés uso de viático, tenés una cantidad de cosas. El tema Ya es con siendo su- contralor, Sí, ¿verdad? ya siendo contralor. Ya en ejercicio de la, Sí. de la función de Contralor General. Claro. Claro que tiene Sí. que ser como contralor, si no, no tiene sentido. Claro, si no, no lo pueden, No, de hecho, no lo correcto, pueden... No, justo no lo iban a poder hacer, ¿verdad? escuché a Octavio Viraldi, estaba hablando, Ah, sí. pero si ve que Ex contralor. claro, él decía, bueno, si no hay alguna cuestión de su cargo actual, no entendía el porqué, pero evidentemente, claro, está Hay esos que temas. leer. Sí, pero básicamente la imputación es lo Básicamente más es fuerte. que lo otro es por lo otro, pero también tienen. Sí. Sí, el eso uso mañana a el las uso de 8. viático como administrador, digamos. Claro. Claro, mañana a las 8 8:30. están llamados para dictaminar sobre el tema, sobre el libelo. Sí. Hoy a las 6:30 tenía que arrancar, calculo que va a arrancar en un par de minutos, una concentración Sí. para demostrar la unidad de la Alianza Ganar, pese a sí. las dudas que se tiene después de un acto en Liberación. En la Curso de Liberación creo que el fin de semana. sí. Entre otras cosas que han pasado este fin de semana, pero no hay algo muy agitado. ¿eh? No. Las internas parece que fueron más movidas que estas Hay- generales. ¿verdad? hay Yo creo versus, que el sí. debate va a estar también en el tema que estábamos discutiendo, el tema de la reglamentación de pérdida de investidura. También. Por ahí el Sí, debate también. se va a ir hacia ese lado, en lo político. En el Senado está por punto 1, ¿puede ser? Sí, ¿Verdad? creo que Sí. sí. está. Que ya pasó Diputados. y ahora Sí, va a la va Cámara de Senado. Senadores ahí. Y aparentemente ya están los votos. Bueno, un elemento que no se usó nunca, Mm. ¿verdad? Y la Y primera ahora vez que se se usa. usó ahora... Claro, pero un proyecto era lo de. En realidad lo que Olga. se discute es la mayoría Claro, que se la exige mayoría. nada más. Si es ¿verdad? O sea, simple la o- reglamentación en o sí. calificada, ¿viste? A ver, quienes sostienen que es calificada, otros dicen que cuando la Constitución no establece la mayoría calificada debería ser mayoría simple. Sí. Entonces, el debate está ahí. Está ahí. Bueno, y hoy hablando de debates y opiniones y poder escuchar un poco, seguimos en este tramo electoral también nosotros como Sin Vuelta escuchando a candidatos, Sí. por supuesto convocando a candidatos
de los distintos escaños en que están en disputa, senadores, diputados, y hoy toca Parla Sur, de la tercera fuerza, es lo que le llamamos nosotros el debate de la tercera fuerza, de quienes se consolidan Claro. como esa tercera Quienes fuerza disputan por el finalmente. mismo ¿verdad? mercado en teoría, Sí. ¿verdad? Fuera de los Exactamente. partidos Para los tradicionales, los que independientes. luchan por el mismo mercado. Segmento electoral. Pero Y lo más- que planteábamos sí. también, perdón Pedro, al momento decíamos, bueno, ¿qué tanto la gente sabe Sí. de la función de Parla quienes Sur. están, claro, como representantes del Parla Sur y cuáles son las expectativas que tienen los, de Sí, los lo primero es candidatos? Hubo una Te crítica pregunta la gente para qué sirve, ¿verdad? Claro, una Ah. crítica al, Algo tan básico como a eso. un parlasuriano paraguayo, que incluso había asumido la presidencia del Parlasur y los mismos pares le decían, che, ¿y este? Pues si este nunca presentó un proyecto. Sobre todo, Pedro, ¿A qué sirve? O sea- Mariana y Toto, con respecto al modelo de elección incluso. Porque en otros Y sí. países, un diputado, a lo mejor Ejerce el van a rol. corregir los invitados, ¿verdad? Pero un Ejerce el diputado rol de- es a la vez parlasuriano, digamos, Claro, ¿verdad? sí. Entonces, no sé, capaz eso implica un plus en su salario o no, ¿verdad? Pero no tener dos cargos, o sea, Sí, que dos elecciones. Una ¿verdad? vuelta un empresario me dijo, no lo voy a decir obviamente quién fue, y seguramente a ver después los invitados dirán si es así o no. Entonces me decía, mira, ¿sabes qué es el mejor lugar hoy por hoy para estar? ¿Dónde? Y en el Parlasur, dice. ¿Y por qué? Claro. Y porque haces las conexiones, tenés, bueno, en fin, Capacidad de lobby. un montón de cosas. Pero se supone, digo, que... Sí, nadie te rinde, nadie Habla te la jamás te voy a pide decir cuenta, quién ¿verdad? es. Pero, Nadie te pregunta Y sobre nada. todo Nadie también, te Pedro, pregunta a nada. eso con muy poca visibilidad. Porque como Totalmente. nadie sabe lo que Se pasa ni reúnen una o adentro, o dos sea, veces Y por ende con muy poca Contraloría Ciudadana. digamos. Totalmente. Al Y no estar con- demasiado expuesto tampoco. A ver, la y gente con se el exige muy poca beneficio, demasiado. posición, sí, con el totalmente. beneficio que representa, valga la redundancia, representar al país fuera, y eso tiene también Claro, eso te decía el tema. cierto beneficio, ¿verdad? O sea, Claro, hombre. a ver, no son parlamentarios activos en la vida política dentro de nuestro país, al menos no se los ve Ujú. participando, Claro, pero tiene en los una debates actividad, de la- ¿verdad? de legislativo Claro, en el habitual. diario Totalmente. uno no los tiene ahí presentes debatiendo cosas legislativas, pero sí forman parte, ¿verdad? Entonces queremos preguntar, ¿para qué? ¿Saben a dónde van? ¿O es como el resto que dice, bueno, yo no entré en la lista de senadores y me voy a colar acá porque quiero ser electo a algo? Esa, lastimosamente, ¿Y cuál es la imagen, propuesta, la verdad? imagen que se tiene es esa, pero me imagino que van a estar aclarándolo. Por Está- eso es bueno Claro. invitarlos. Sí, por eso es bueno invitarlos. Están 3 de los candidatos y vamos a conversar con ellos. Está el señor Mario Pacastain con nosotros. Mario, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Pedro, Mariana, Bienvenido. Felipe. Un placer compartir contigo este programa. Estás encabezando la lista de Patria Querida. Encabezo la lista al Parla Sur, la lista 8 de Patria Querida. Y bueno, yo sé lo que estaban comentando ustedes, pero no sé si vamos a hacer la presentación ya. o Vamos a podemos- presentar los 3 y vamos a Correcto. conversar. Hay sobre eso. algunas correcciones que hacer. Sí, vamos a corregir eso. Martín Cáceres, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Buenas tardes colegas y un saludo a la teleaudiencia. Encabezando también la lista de tu movimiento para el Parlazo. Así mismo, número 1 al Parla Sur por el partido Hagamos. El otro día estaba Tony Apuril también con nosotros acá representando a la Cámara de ¿cómo es? Senado, la Eduardo lista de Viedma. senadores. Viedma ¿Cómo? también vino. Viedma Viedma también como ya también vino con nosotros aquí al programa. Tito Martínez del PDP también está con nosotros. ¿Cómo estás, Tito? Gracias por... Así es, muchas gracias. Casi tocayo. Muchas gracias por la invitación, casi tocayo. Y lo que veo es que hay mucho tabú en el tema de Parla Sur. Sin duda. Es muy importante y muy agradecido a ustedes, que son medios de comunicación, que están prestando atención a ese cargo que es importante para el Paraguay y que le envuelve una nube de misterio, de no saber para qué está, mucho tabú. Sí. Estamos aquí para aclarar y para hacer entender que ese cargo es muy importante. Y si no está funcionando es culpa nuestra, culpa de la clase política que no trabaja y culpa también un poco de los ciudadanos que votan sin interesarse para qué sirve el Parla Sur. Un poco también que los medios de comunicación mismos no promueven esa candidatura, no hacen entender de por qué tenemos parlasurianos. Recién estaba comentando el compañero de que hay otros países que sus mismos diputados son parlasurianos, lo cual eso va a ir terminando en las siguientes elecciones porque hay un reglamento que exige el Mercosur que los parlasurianos sean electos independientemente de cualquier otro cargo político. Entonces estamos aquí y creo que es algo muy interesante para la ciudadanía que aclaremos eso, que despertemos en el Parla Sur. Yo soy candidato a la lista 100 del PDP. Bueno, nosotros somos de avanzada, entonces nos adelantamos a la región y ya tenemos Claro. nuestras elecciones. Voy a ir con Felipe en un rato, pero Mario va a aclararnos lo que nos Sí, querías decir hace Sí, rato. y les Felipe, quería Mariana, comentar que este Parlamento del Mercosur, del cual fui uno de los anteproyectistas, integrando un grupo de alto nivel del Mercosur en el año 2006, fue hecho a voluntad
de dos presidentes que en ese momento estaban al frente de sus países, Lula da Silva y Néstor Kirchner. Ellos fueron los que encabezaron realmente este proyecto del Parlamento del Mercosur, que es el único órgano del Mercado Común del Sur que tiene representación de los pueblos. La corrección que les iba a hacer es que tiene un periodo de transición en el cual los países o los estados partes van haciendo la representación directa, que es la que debe ser realmente. No hay solamente hay parlamentarios nacionales ocupando por delegación ese lugar por una suerte de adaptación de las legislaciones de los países de Brasil y Uruguay, que son los únicos que no tienen representación directa. Argentina y Paraguay ya la tienen. Y digamos que hay un déficit. Hay un déficit democrático en el Mercosur. El Mercosur fue concebido en 1991 como una asociación de poderes ejecutivos, de cancillerías. Y hoy la diplomacia, las relaciones internacionales no son como las de un siglo y medio atrás, en la época de Talleyrand, los fundadores del derecho internacional público. Las relaciones internacionales se manejan con una diplomacia presidencial, están las cumbres presidenciales de los jefes de Estado, está la tradicional que hacen las cancillerías, pero al mismo tiempo hay una diplomacia parlamentaria y política que ejercen los políticos de los distintos países. En el Parlamento del Mercosur, o Parlasur, que es la contracción que usualmente se usa, están representados los principales dirigentes políticos de Brasil, Argentina y Uruguay. Hay ex cancilleres, ex ministros, ex senadores, ex diputados. Hay que tener el nivel de esa representación para convertirse en lobistas del país, para defender los intereses y la representación del Paraguay. Acá lo que está en juego realmente es poner en línea recta una plataforma internacional como la del Mercosur y como cualquier otra plataforma con una única voz paraguaya. Las relaciones internacionales son responsabilidad constitucional del Poder Ejecutivo, pero tiene que abrirse ese espacio para que haya una participación a todos los niveles de los principales actores políticos y sociales para tener una política de Estado en materia de relaciones internacionales fundamental para un país mediterráneo como el nuestro. Sí, y sobre todo con dos grandes vecinos. Nosotros no podemos trasladar el territorio del Paraguay a otro lado. Tenemos que negociar con Brasil y con Argentina a nivel bilateral y a nivel regional. Y para eso necesitamos representación de calidad, de gente que conozca el tema, de representación política, por supuesto, y que además estén interiorizadas de los problemas que tiene el Mercosur desde la frontera. Cruzar la frontera es un drama. Y que tengan un nexo fuerte con el gobierno de turno, ¿verdad? Claro, o sea, porque si no están desconectados. Debería de ser así, ¿verdad? Bolivia tiene una política de Estado en materia internacional que es inequívoca. Lo usa tanto Evo Morales como Jaime Paz Zamora como Carlos Mesa, o sea, oposición y oficialismo. Sí, lo que pasa, Mario, Bolivia tiene que tener una salida. Yo te entiendo y súper bien. Esa posición es inequívoca. Pero no es más que palabras hasta ahora, Mario. En todos los foros internacionales. Hasta ahora son todo palabras. Porque lo que se dio resultado en el Parlasur, y Tito lo mencionaba, no lo mencionaba yo, Tito, uno de tus, inclusive candidato al Parlasur, mencionaba lo pobre que eran resultados el Parlasur a nivel de lo que tiene que para mostrar como gestión. Claro. Es una realidad, Tito, por eso quería escuchar vos si podías profundizar sobre eso, ¿verdad? En realidad, a nosotros nos está costando mucho ser candidatos. Los colegas pueden asegurar eso. Claro. ¿Por qué? Por la gestión inútil que hicieron los políticos que forman parte del Parlasur ahora. Como decía, todos somos responsables porque no nos interesamos de ese cargo. Mario acaba de mencionar lo importante que es el cargo del Parlasur. Los beneficios que trajo a cada ciudadano paraguayo es inmenso y se consiguió gracias al Mercosur. El Mercosur es una plataforma regional al cual Paraguay le debe de prestar muchísima importancia. Fíjate una cosa, gracias, y vos ciudadano que estás viendo este canal, gracias al Mercosur, podés cruzar a cualquier parte de América Latina solo con tu cédula de identidad. Gracias al Mercosur podés ser atendido en cualquier hospital público de cualquier país de América del Sur. Tenés derecho por ser miembro del Mercosur. Muchos tenemos parientes en el extranjero que antes no podían enviar las remesas a sus parientes de acá, el dinero que ganaban. Gracias al Mercosur ya se pueden enviar remesas en forma legal.
Con solo citar esos 3 beneficios, imagínate lo que ganó el Paraguay gracias al Mercosur. ¿Cómo pensar que el Paraguay debe salir del Mercosur? Es algo que no puede ser. No, lo que pasa, Tito, te interrumpo de vuelta porque yo creo que el debate está en el Mercosur. Yo creo que, a ver, por lo menos yo voy a hablar por mí, ¿verdad? Nadie plantea, por lo menos desde mi punto de vista, salir del Mercosur. Ahora sí, ¿para qué sirve el Parlasur? Vos me contás hasta ahora, me podés hablar media hora y hasta ahora no me decís nada, ¿verdad? En realidad, ¿Para qué sirve el Parlasur? Porque la gente lo que no entiende en el común es para qué me sirve el Parlasur a O mí. sea, poniéndolo en, ¿Qué beneficio en el me trae? lenguaje de la Porque vos me gente, decís ¿para qué se Mercosur. van? Claro, ¿para qué se van? Ese es el Mercosur problema yo de la gente. entiendo. Mercosur, eso, y te puedo citar muchos más beneficios si querés. Pero Entiendo. el Parlasur, y fíjate aparte de generar salario, no, una cosa, el Vamos a explicar Parlasur, claramente cuáles son las funciones y no, déjame expresar mi competencias que opinión, tiene Mario, si me Parlasur. permitís, porque si Vamos me a pones la darle mano así ya espacio acá al entra. compañero. Sí. el Parlasur es el lugar donde se debaten todos los acuerdos del Mercosur. Es el lugar político, es el representante de cada país, de cada pueblo, y es ese lugar donde el paraguayo debe levantar la voz de protesta. Hace 2 años ocurrió un debate muy interesante entre Argentina y Brasil. Un debate de mucha categoría, como dijo Mario, están representantes de mucho peso político en los otros países. Y un debate donde uno se quedaba con la boca abierta, discutiendo las ganancias de los aranceles para poder hacer un acuerdo económico. El paraguayo, ¿qué pasa? Nuestros políticos paraguayos no hacen nada, no se van, no se paran a hablar, porque hasta ahora el lugar del Parlasur es como un premio consuelo de un partido tradicional. Imagínate, 18 representantes paraguayos, de los cuales 10 son colorados, 6 son liberales. No, hay representación también como se busca. Martín quería aportar y después voy a hacer una pausa. ¿Sí? Sí, antes que nada, muchísimas gracias por este espacio, en serio, porque con esto podemos informar a la ciudadanía de lo que estamos haciendo y para qué sirve el Mercosur, para qué sirve el Parlasur, qué es, cuáles son los beneficios del Paraguay. 2 obstáculos grandes que me encontré durante la campaña fue que el 50% de la ciudadanía me dice que eso es, para qué sirve. Y el otro 50% me dice, está el cohete eso, lo más lindo que me dijeron hasta ahora. Bueno, entonces, desde Hagamos, nosotros estamos responsabilizados a informar a la ciudadanía porque somos creyentes de que un ciudadano bien informado tiene mejores opiniones sobre diferentes temas. Estamos editando ahora unos videos que estamos haciendo de forma informativa e interactiva sobre el Mercosur y sobre el Parlasur, que va a estar por las redes en estos días. Y así también, Hagamos muy pro a la tecnología. Entonces estamos desarrollando un beta de una aplicación a raíz del gran resultado que tuvo Vecinap en las comisiones vecinales. Estamos desarrollando una aplicación de consulta ciudadana a nivel país, donde cada uno se va a poder inscribir, se va a poder descargar de forma gratuita, inscribirse, nombre, apellido, número de cédula, número de teléfono, correo. ¿Para qué eso? Para que su reclamo o su idea sea responsable, no sea ningún troll y algo por el estilo, ¿verdad? Entonces se crea un foro de debate virtual a nivel país, inclusive, y acá lo que vamos a revolucionar e innovar la política actual, vamos a subir en la plataforma los diferentes orden del día de las diferentes cámaras la información. para que cada ciudadano pueda estar informado de qué punto se va a tocar ese día, inclusive votar. Entonces se obtiene un resultado sobre diferentes puntos. Entonces Hagamos va a llevar eso a la arena del Congreso o del Parlasur. La voz del pueblo, por fin realmente van a estar representados los ciudadanos a nivel país en sus problemáticas o en sus ideas. Vamos a hacer una pequeña pausa. Le quiero mandar un saludo a John, que está con nosotros acá. John Lendon, que nos acompaña. Feliz cumpleaños para Liz. Liz, nuestra maquilladora, también está de cumpleaños. Le mandamos un saludo muy grande. Liz. Que nos deja a todos así como nos Mira, ven, sí. bien Sí, puestos, así y a van a la nuestros tele, candidatos tengo les deja como si fuera que están en afiche. Como si fuésemos Claro, mejores. como si fuera que están en afiche. Viste que en el afiche todos los candidatos están así y las candidatas están espectaculares, Petrificados, ¿verdad? pues. Así Una que realidad. los deja como si fueran unos Photoshop afiches. en vivo. así. Claro, y también a Braulio, que estoy esperando las pilas, ¿sí? Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Bueno, ya llegó la merienda también de parte de nuestra querida compañera Liz, que se hace cargo de la merienda de. Ojalá del sea equipo, invitado por así todos los como- compañeros, ¿eh? ¿Cómo? Cuando hay cumpleaños, que todos caigan. Sí, ojalá que los compañeros hagan lo suyo también cuando les toca, ¿verdad? Mariana, por favor. Gracias, Toto. De nada. Me gustaría hacer la consulta a Martín. Sí.
¿Cuál es, a ver, puntualmente, lo que yo escucho y me pongo, como decía Felipe, un poco en el rol del ciudadano, y vos decías que como fruto de ese recorrido te diste cuenta que la gente realmente está informada, digamos, muy poco, y creo que es lo que corresponde también, o sea, no están de repente viendo los detalles, pero ¿cuál lo que es el aporte para el ciudadano desde el Mercosur que no haga ya, por ejemplo, la Cancillería? Porque yo escucho mucho, digamos, de acuerdo, me parece fabuloso, pero me pregunto, o sea, ¿cuál es la diferencia? ¿O ustedes dan soporte o van directamente a la cuestión del legislativo Mercosur? Porque todo lo que sean acuerdos parece como mucho trabajo también ya de la Cancillería. O sea, ¿cuál es la diferencia? Claro, aparte de velar por los intereses del Paraguay, el palazuriano debe ser el embajador, el gestor, el contralor de los programas y proyectos que se llevan a cabo ahí adentro. Por ejemplo, un instrumento que tiene el Mercosur es el FOSEM, el Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur, en donde el Paraguay es el mayor beneficiario de esa institución. De los fondos. Él aporta ni el 1%, que equivale, o sea, que viene a ser $1 millón, y puede ser beneficiario de hasta el 43%, que equivale en dólares 56 millones anuales para diferentes áreas: salud, educación, vivienda, infraestructuras, turismo inclusive. Pero esos programas o proyectos no pasan los filtros correspondientes para que se realicen esos desembolsos. Imagínate, ahora podemos decir que estamos perdiendo 5 años que equivalen a $250 millones en proyectos. No se presentaron. Justamente, doctor Mario, bien decía que Paraguay y Argentina tienen, digamos, la legislación adaptada a esto, que los representantes se representan, evidentemente. Son parlamentarios regionales. Mientras que los otros dos países están todavía en un proceso medio híbrido y compartiendo la representación. Y de estos dos países, yo no sé cuál es la calidad representativa de la Argentina, pero buenísima, la paraguaya, de primera línea. La paraguaya, bien decía el candidato de Agamos, que no se presentaron. Creo que algún proyecto por ahí se presentó. Y si entramos en la página del FOSEM, van a encontrar 19 proyectos. 19 proyectos en 5 años. Ese es FOSEM, que es una estructura aparte. No, voy a contestar lo del Parlamento del Mercosur. Para que tengas un dato, el último presidente al anterior, que es paraguayo, que es Tomás Vitar, fue Jorge Tayana, canciller de la Argentina. Entonces, bajemos el nivel y entonces vas a encontrar que la representación de los otros países tienen un peso específico en política y en influencia política en sus países. Hay que presentarlo así. Ahora bien, el Parlamento del Mercosur, como cualquier parlamento regional en el planeta, no tiene una función de legislación autónoma, no produce leyes, es una función de colegislación. Presenta anteproyectos, presenta proyectos de norma, presenta recomendaciones, y lo que está faltando ahora son modificaciones fundamentales a esas facultades que tiene el artículo 4 del protocolo constitutivo, donde determina 24 facultades institucionales que tiene el Parlamento, agregarles las de Contralor del Mercosur, que es lo que estaba diciendo Martín. ¿Contralor en qué? Contralor en la rendición de cuentas de la gestión que está haciendo cada presidencia pro tempore. Hay que entender el mecanismo que como sucede en toda cuestión que es innovadora, este proceso está en construcción. El Parlamento ha tenido, como les decía en el espacio intermedio, tiene un proceso de 8 años reales y 10 años más o menos de vida institucional, que no se completó todavía porque hasta el 2020 sigue el periodo de transición, tiempo ante el cual Brasil y Uruguay deberán tener también sus representantes regionales. Pero ¿a qué vamos? Hasta ahora el tema fundamental es rendición de cuentas y transparencia de quienes están en el Parlamento del Mercosur. Tiene que haber audiencias públicas, tiene que realizarse gestión de saber qué se hace, qué no se hace. Yo estuve la semana pasada en el Puente San Roque, que es una encarnación con Posadas, y fíjense la cola de 6 o 7 horas que tiene que hacer un paraguayo para pasar por un papelito, por la tramitación de una cédula. Estamos en la era de la informática, de las barras, en fin, etcétera, 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 y nosotros seguimos como hace 25, 30, 40 años atrás, incumpliendo incluso el artículo 1 del Tratado de Asunción del Mercosur.
Bueno, esa es una tarea de responsabilidad política. Y esa responsabilidad política la ejercen los políticos, no los burócratas. Y esa es la diferencia que tiene que haber para que haya realmente un Parlasur que cumpla el proyecto que tenía origen, caja de resonancia de los pueblos, de los ciudadanos. ¿Quién sufre las ventajas o desventajas, los errores y virtudes del Mercosur? El ciudadano y la ciudadana, no hay otro. Entonces, consecuencia, el Parlamento del Mercosur es el representante de ese ciudadano de la región que se ve afectado por políticas que no tienen consecuencias y no tienen realmente virtualidad. Que nos bajan a tierra, claro. Felipe. Ahora, Martín, ¿a qué debe, o a qué consideras vos que se debe esta, no decirlo, oscurantismo puede ser, de parte del Parlasur en todos estos años? Porque hay tan poca información a la gente, al común, sobre todo la función del Parlasur. Bueno, y justamente al ver esos obstáculos, me puse a pensar con el equipo técnico y político que tengo y sacamos varias hipótesis muy crudas. Una, es la primera vez que se hace campaña por el cargo. Antes pasaban desapercibidos, te llegaba la papeleta y vos, ¿quiénes son estos? Y directamente marcabas algo, ¿verdad? Segundo, antes eran vistos como cargos de empresarios, de una manera que puedan recuperar su inversión y estar en el núcleo político. Tenemos que a raíz de eso eran personas no idóneas al cargo, a las relaciones internacionales, porque un parlasuriano debe saber lo del Paraguay y lo de la región. Tenemos que, como decía Tito, caros consuelos hoy día para los que nos llenaron la lista de senadores y diputados en los otros partidos. Entonces se le pone como consuelo, entonces ya va, creo que desganado a realizar su trabajo, ¿verdad? Y aparte, y lo central de todo es la falta de comunicación e información de la gestión realizada. Bueno, al fin alguien lo dice. De qué hicieron y de qué están haciendo los actuales. Al fin alguien lo dice. Para Tito, justamente digamos, los escuchamos, los vemos, por ahí decía bien Martín que no se hace mucha campaña, pero en anteriores ocasiones se ha escuchado algo de quienes son miembros del Parlasur. Entonces, pero acá al escucharles, yo insisto mucho, o sea, se está hablando de la función, de la gestión. ¿Cuál sería la diferencia en este caso que plantea PDP? Porque todos los candidatos me parecen bonitos e interesantes, entonces al final todos plantean lo mismo. O sea, ya es difícil el rol porque cómo otra vez se diferencian entre ustedes, digamos, qué aporta PDP a diferencia de lo que puede hacer Hagamos o Patria Querida. ¿Qué plantean ustedes en concreto para el Parlasur? Porque velar, custodiar, bueno, me parece que lo van a, o por lo menos todos lo han dicho. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Tienen una propuesta concreta? ¿Tienen, no sé, alguna hoja de ruta que quieren llevar al Parlasur? Qué interesante es lo que estás preguntando, porque para eso estamos aquí. Todo cargo político, realmente, aparte del conocimiento intelectual que podamos tener de cierto cargo, pero todo cargo político depende de la voluntad del político, de las ganas que tiene el político de hacer algo en favor de las personas. El PDP, sabemos qué línea política tuvo. Esa línea política mantiene el grupo al cual yo represento. Dentro del Parlasur también hace falta tener esa postura que tuvo la senadora Desiree Masi dentro del Senado. Esa línea política es la que quiere mantener el PDP. Pero ¿cómo se traduce esa línea política en el Parlasur? Para el que está viendo, o sea, ¿cómo vos llevarías esa línea política al Parlasur? Esa línea política es la línea que se levanta a defender con coraje lo que conviene al Paraguay. La que no tiene miedo de enfrentar la corrupción. Una línea antioficialista, directamente. No, enfrentar la corrupción. También el oficialismo puede llegar a obrar bien, y esa es la esperanza que tenemos todos los políticos. Pero si vemos que va por el camino de la corrupción, que no te tiemble el pulso para Pablo, levantar creo que y lo que protestar. planteaba Mariana Tito también es, dentro del seno, digamos, del Mercosur, no se van a estar discutiendo muchas veces las cuestiones internas nuestras, Claro. salvo que, Claro. digamos, sea una amenaza para la región, ¿verdad? O sea, a ver, tratando de pasar ¿Cómo nuestra realidad traducir eso nacional al Mercosur, ¿quiénes serían los que estén abusando en este caso del paraguayo que estén en hecho de Cuando habla corrupción de dentro del corrupción. Mercosur, ¿verdad? Los países más grandes, y todos son lo los que- sabemos, los aranceles no se respetan, están, como decía Mario, el puente no se puede pasar. ¿Dónde está la integración?
¿Por qué Brasil y Argentina tienen un arancel más preferencial que Paraguay? ¿Por qué nuestras bananas se están pudiendo en la frontera? ¿Acaso un campesino va a tener ganas de producir algo sabiendo que el trámite burocrático para enviar su producción a Argentina existe? Lo que pasa, Tito, que esa gente recurre a Cancillería, no recurre al Parlasur, porque no sabe ni quién es lo que es el Parlasuriano. Bueno, pues ese es el problema, Felipe. El problema es que la Cancillería es una burocracia que hay que respetarla porque es la burocracia clásica de la diplomacia. Por eso explicaba al principio los andariveles en que se manejan hoy las relaciones internacionales, no solamente aquí, en el mundo. Y si a eso le agregamos... Y se hace y si a eso le agregamos por la vía de la dirigencia política. Mario, si a eso le agregamos que se reúnen cada 2 veces al año, la banana se va a seguir pudriendo, la banana se va a seguir pudriendo. No, estás equivocado, Felipe. Una vez al mes se reúne la plenaria, pero hay 2 o 3 veces al mes que se reúnen, hay más de 12 comisiones permanentes, más las extraordinarias que se crean para cada caso, que se reúnen por lo menos 2 o 3 veces antes de la plenaria. O sea, hay una actividad que hacer. Lo que pasa es, lo que estamos hablando, que no se difunde, no se transparenta, no se rinde cuenta de lo que se hace, y entonces ahí viene la primera cuestión que reivindica Patria Querida, es esto, transparencia y rendición de cuentas. Segundo, aumento de las competencias legislativas del Parlamento. Tiene que haber un aumento de competencias legislativas, no tanto para, como les dije, para crear leyes, porque no tiene una capacidad autónoma de creación, sino la de contralor, la de rendición de cuentas del presidente pro tempore, la de análisis de los proyectos FOSEN que tienen que tener un acuerdo del Parlamento o por lo menos un dictamen favorable. Yo he conocido 15 proyectos del FOSEN, hablo de 6, 7 años atrás, de los cuales 2 se habían aprobado para Paraguay y 10 estaban ya no por culpa del Mercosur, por culpa de nuestra la gestión, la falta de gestión. en la formulación de los proyectos. O sea que le sale muy barato también la falta de gestión. sí. Quiero aclarar algo. Justamente porque como nadie sabe a quién reclamar. Sí, no, ya te pregunté a hoy, él... se puede malentender con lo que acaba de decir Mario. Mario da a entender que sí los paraguayos se reúnen. El Parlasur sí se reúne, pero el político paraguayo no se reúne. No va, el no asiste. político representante paraguayo en la actualidad no está. Mejor. De hecho, yo siempre en mis charlas y en los conversatorios que tenemos, antes de comenzar les digo, si me nombran más de 3 parlasurianos paraguayos, caigo al asado. Hasta ahora no he hecho ni un asado. Bueno, yo espero que hagan la promesa acá de que ustedes van a asistir. Por favor, caigan en el asado acá, así que vamos a hacer una pausa a la vuelta a Vamos preguntar. ahora mismo. Antes nomás, rapidito, ¿alguien sabe cuánto gana un parlamentario de Creo que Lo ganan mismo lo que mismo el que un diputado. Equivalente a un senador. A un diputado. ¿En Porque guaraní? el protocolo 32 millones. asimila el cargo de parlamentario del Mercosur a la condición de un O sea, diputado nacional. entre 20 y 30 más o menos. Por ahí. O marchamos en Nava. Pero si 5 años vos y haces tu trabajo, un viaje al si mes. vos haces lo que tenés que hacer y rendís cuenta de lo que tenés que hacer, te voy a decir que es el salario que se debe percibir. Ahora, si no haces Claro. y sos un planillero más Cada vez de todo los... arriba. Claro. Escúchame, en el Parlamento Nacional, en el Congreso, ¿cuántos diputados y senadores se le conoce la voz? ¿A cuántos diputados no se le conoce ni siquiera la voz? Entonces, es un mal nacional, hay que admitirlo. Y nosotros venimos para renovar esa función en la política. Sin embargo, vos sos el único que no tenemos tanta renovación encima, Mario. ¿Eh? De espíritu. Ajá. De espíritu tu renovación. No, el espíritu Ah, y bien. energía. Vamos a hacer una Tengo pausa. la misma hombre. energía que tenía hace 20 años atrás. Vamos a hacer una pausa. y ya Gracias a volvemos. Dios. Bueno, estamos volviendo. Pedro, por favor, en un rato ya viene Sí. tu pedido. ¿sí? Hay un tema, Martín, Sí. que creo que todavía sigue estando en las aspiraciones de Brasil, que quería hacer la representación del Parlasur de manera proporcional a la población y bueno, se desató toda una discusión, decían a la pucha, pero entonces vamos a perder los demás países, los chicos, incluso también la Argentina, porque acá lo que nos equipara en todo caso es lo jurídico, no la cuestión política. Quería saber tu opinión sobre eso, porque como bien decía el doctor Mario, esto todavía, ellos tienen hasta el 2020 para decidir, pero obviamente, están en sus aspiraciones. No es para decidir. Actualmente ellos tienen 45 Sí. representantes en el 45, Mercosur y para el 2020 van a tener 75. Entonces hay una gran desigualdad en toma de decisiones. Totalmente. No,
¿no? Corrijo. Esa es una representación proporcional atenuada. Atenuada, sí. Que tiene restricciones en el propio Parlamento, en el propio protocolo. Nadie puede tomar decisiones. El consenso sigue siendo la regla de oro del Mercosur. No es por mayoría. Sigue siendo la regla de oro del Mercosur. Ya. Nadie puede tomar decisiones por sí mismo. Si una delegación está afectada, supongamos que Brasil viene y dice, Itaipú ya no es más de Paraguay, el 80% Brasil y el 20% Paraguay. ¿Qué hacemos nosotros? Nos retiramos los 18 que estamos ahí y no se pueda tomar ningún tipo de resolución. Llevo al extremo el ejemplo, ¿no? Claro. Para que se entienda. No se puede tomar ningún tipo de resolución. Tienen que haber acuerdos previos, tienen que haber consensos para tomar decisiones. Entonces, ese es un poco un mecanismo que realmente implica en algunos casos, en los casos que son trascendentales para los intereses de cada país, tipo Yacyretá, Itaipú, temas que hacen al comercio intrarregional, evidentemente vamos a tener que negociar bien las estipulaciones en el sentido de ponerle las barreras a los que nos quieren pasar por encima. Claro, eso sí. Y esos mecanismos institucionales están. Y legales están. Sí, pero existen. por ejemplo, está por ejemplo lo de Itaipú, que Nadie te puede pasar por encima. el 2023 es clave, por ejemplo. Totalmente. Y a ustedes seguro, si se ingresan, van a ser protagonistas. Totalmente acompañando, esa Sí. es una de las propuestas, justamente acompañar las comisiones de negociación. Sí. ¿En qué sentido? En aspiraciones técnicas, ¿verdad? De ver de los proyectos que se van a evaluar con esos montos que van a ingresar, que van a ser muy elevados y nadie está debatiendo de qué se va a hacer. Felipe, después Sí, Mariana. justamente para Tito. Vos mencionabas un perfil de liderazgo, obviamente es una de las líderes de tu partido. Y también por el lado Mario Paz mencionaba como otros, por lo menos para mí, yo persigo una cuestión bastante distinta en el sentido mucho más ejecutiva o diplomática, tal vez, si vale la expresión, ¿verdad? Son como dos líneas muy distintas. Sin embargo, ustedes, hasta donde sé, corríjanme si por ahí me equivoco, van a integrar como una bancada, una delegación, se llama en el Parlasur, la delegación paraguaya, que ahí realmente tienen que trabajar muy juntos. Pero uno ve acá como dos visiones muy distintas. Ya se ha dado casos similares donde parlasurianos paraguayos votaron con otros países y se separó, digamos, la delegación paraguaya. Canese fue un ejemplo, en varias oportunidades votó, que llegamos con la bancada del PT, más allá de la bancada brasilera y la bancada a lo mejor del Frente para la Victoria o el Eso es lo que hay que evitar. Entonces, que nosotros vamos a esperar, o los que vayan a votarle a ustedes, ¿verdad? Mañana, como miembros de ustedes de la delegación paraguaya, ¿van a trabajar todos juntos en algunas cosas? O no, acá tiene que llegar con la cuestión de ideología y va a primar más eso con los intereses paraguayos. En realidad la política es el consenso en el disenso. Ajá. Depende todo de la actitud del político. Si nosotros buscamos la unidad para el bien del Paraguay, yo creo que entre el bloque del Paraguay no tendría que haber oposición. Ahora, si metemos cuestiones políticas internas y no me llevo bien con este, no me llevo bien con este porque es otro partido, sí, ahí nos vamos al cohete. De hecho, actualmente... perdón. Sí, en el Parlasur tenemos una gran oportunidad de traer el bien al Paraguay, en distintos aspectos, porque no solo una línea, sino incluye varias aristas. Queremos hablar de las propuestas cuando toque el tiempo y de por qué elegimos el Parlasur, de por qué estamos aquí. Creo que cada uno tiene una idea de qué hacer, cómo accionar allí dentro. Mariana. Sí, para el doctor Paz Castain, Sí. justamente, digamos, no sé si caben en propuestas, pero en ese informe de gestión o esa rendición de cuentas, si tuviéramos que hacer como un ejercicio adelantando en el tiempo, ¿cuáles son por lo menos 3 hitos que usted dice, esto me gustaría lograr, o si yo estoy en el Mercosur, esto voy a plantear? Porque hasta ahora todo es como muy genérico de problemas yo te planteé internacionales. cosas concretas. Pero así tipo 3 Ya hablé de cosas concretas, hablé del aumento de las competencias legislativas, hablé de las funciones de Contralor, hablé de las funciones de las opiniones consultivas al tribunal. Resulta que el único anteproyecto que existe sobre creación de un tribunal del Mercosur es originario de este Parlasur. Y es fundamental ese tribunal, porque ¿quién sufre las consecuencias y no accede a la justicia? El ciudadano. Y desde 2010, hace 8 años, está durmiendo en los cajones del Consejo del Mercado Común ese anteproyecto de creación del Tribunal del Mercosur. Acá lo primero que tenemos que tener en cuenta, la patria es lo primero. La patria es lo primero. O sea, después veremos las diferencias ideológicas,
Pero en este momento de construcción democrática, que no solo afecta al Paraguay, sino a la región, la región tiene 2 o 3 excepciones en el continente donde está consolidada la democracia. En los demás países tenemos vaivenes, tenemos democracias inestables. Entonces, nosotros lo que tenemos que defender primero son nuestros intereses. Defender la patria, acabar con las viejas costumbres, eso es renovar, Felipe. Acabar yo puedo ser con una edad muy avanzada o una juventud acumulada, pero tengo la decisión firme de acabar con las viejas costumbres que han imperado no solo en el Parlamento del Mercosur, también en el Congreso Nacional, porque los conozco además, he tratado con ellos, estuve con ellos y sigo estando con ellos, y me parece que hay gente como jóvenes que se están incorporando aquí y otros muchos que se están poniendo, que vamos a tener un componente realmente interesante para partir hacia otros horizontes en este tema. Otra cuestión fundamental es avanzar directamente sobre propuestas que se comulguen y se coordinen con la Cancillería. Nosotros tenemos que imponer la renegociación del Tratado de Yacyretá. No se puede seguir con el mismo proyecto que se estuvo manejando desde 1992 con las notas reversales no aceptadas por el Paraguay. Esa tiene que ser una posición emergente del Paraguay. Hoy Yacyretá sigue siendo una hegemonía argentina que decide por sí y ante sí todas las cosas de la hidroeléctrica. Para entrar en el punto de las propuestas, Sí. justamente, mencionaba acompañar lo de la Cancillería, entonces, más allá de una propuesta propia, digamos, hacer un consenso con el Hacer- trabajo que claro, marca, ¿verdad? claro. Ahora, si ustedes tuvieran que marcar 3 propuestas personales suyas o de la lista, 3 puntuales, ¿verdad? Para poder que la gente pueda escuchar, ¿cuáles son 3 propuestas puntuales más allá de lo de ser contralor, que son funciones habituales, más allá que propuestas corrientes, ¿verdad? La función de que los procesos de integración de normas, porque hay un proceso que se llama internalización, o sea, las normas del Mercosur tienen que aceptarse por los congresos nacionales. Entonces, y nosotros tenemos una facultad que no se está cumpliendo, que se llama procedimiento de abreviación de plazos, que se llama en términos ingleses, se le dice fast track, pero es el procedimiento de abreviación de plazos. Esa facultad no se está ejerciendo. Y hay del enorme contingente de normas del Mercosur, que son más de 700 u 800, y no sé si llega al millar, solo el 50% o el 60% está internalizado y aceptado en los 4 países. Una de las pocas cuestiones que forman activos vivos del Mercosur es el tema educacional. En el Mercosur educativo están integradas por los 4 países e incorporadas y aceptadas por los 4 países las normas de educación superior. Todos los cursos que hacemos de posgrado de aquí, especialización, maestrías, doctorados, son normas Mercosur. Normas Mercosur que dice que fueron ya aceptadas por los 4 países. Y ese es un tema fundamental, incorporar las normas, facilitar la incorporación de normas, darle esa función de colegislación para que aumente la capacidad de presencia, rendición de cuentas permanentes, audiencias públicas en los puestos fronterizos de los departamentos que están afectados y presencia personal de la gestión política en los temas puntuales de tráfico, de producción, de asistencia a los paraguayos y paraguayas que viven sufriendo a veces la explotación en las principales ciudades del Mercosur. Y esa es una tarea de los políticos de la región. Martín, 3 propuestas, digamos, y después de Tito también que... Sí, tenemos 3 ejes principales, que es economía y desarrollo, binacionales e integración. Dentro, por nombrarlo específicamente dentro de desarrollo, es combatir la asimetría y desigualdades de la región, esto a través de diferentes programas y proyectos, capacitación full a las pymes, que son la fuente mayoritaria hoy día de flujo de dinero en el Paraguay, también proyectos agropecuarios y finalmente infraestructura, mejoramiento de la infraestructura. Luego en tema de las binacionales, como decía Mario, el acompañamiento técnico en las comisiones de negociación para Itaipú y Yacyretá. Y de integración es fomentar y fortalecer la integración real y hacer cumplir verdaderamente los acuerdos pactados a nivel país y a nivel regional. ¿Tito? Algo por el cual voy a luchar fuerte es por el
intercambio de conocimiento entre los países del Mercosur. Voy a explicar un poquito, corto y rápido. Yo trabajo en la agricultura, yo produzco la tierra y sé que los paraguayos somos hábiles en producir la tierra, pero no sabemos qué hacer. En el campo es un caos porque siempre se produce poroto, maíz y mandioca. Si todos producimos lo mismo, el precio baja, no tiene precio y al campesino no le rinde el trabajo que hace en el campo. Yo estoy en un proyecto, en un emprendimiento que ya tenemos un año de trabajo. Nosotros estamos produciendo champiñón en Paraguay. Somos la primera empresa que produce champiñón en Paraguay, con un éxito muy favorable. Entonces, cualquier persona te puede decir, producir champiñón, que es de un clima frío, es imposible pensar hacerlo en Paraguay. ¿Se puede? Nosotros lo demostramos, porque ahora la agricultura es ciencia, es conocimiento. Ese cambio interregional, nosotros el conocimiento lo trajimos a Argentina, lo trajimos de Brasil, de países del Mercosur, y producimos champiñón, porque el Paraguay consume champiñón. Según nuestro estudio, 5 toneladas por mes el paraguayo consume champiñón. Nosotros estamos vendiendo 2.000 kilos por mes. Un rendimiento muy bueno para nosotros y también damos trabajo a la mano de obra paraguaya. Entonces, ese intercambio de conocimiento se entiende así, que el campesino paraguayo sepa diversificar su producción, porque no solamente plantar la tierra y tener una plantación muy linda y una cosecha muy linda, sino es también ubicar ese producto para que le sea rentable y pueda pagarle la facultad a su hijo, pueda pagarse a él sus necesidades. Ese intercambio de conocimiento lo podemos traer de los países que están más avanzados, Brasil y Argentina. Hay mucho que se puede producir en Paraguay. El kiwi se puede producir en Paraguay, la manzana se puede producir en Paraguay, el brócoli, el espárrago se puede producir acá, la endivia, que es una planta que es muy nutritiva. Entonces, ese intercambio de cultura, ese intercambio de conocimiento y intercambio cultural es lo que queremos traer al Paraguay desde el Parlasur, porque es el organismo que simula esa unión entre los pueblos. Y digo simula porque en los hechos, en varios aspectos, no se consigue. Yo tengo mucha voluntad de trabajar en eso. Yo lo estoy haciendo, yo lo probé. Produzco champiñón en un clima caliente. Entonces, eso quiero hacer. Si me permiten, en la lista 100, si me acompañan, soy Tito y voy a estar ahí para desarrollar esto. Me preguntaste 3. Sí, 3. No. Me fui directo al grano porque es muy importante explicar. Yo puedo hablar bonito, pero eso es lo que quiero hacer. Ese intercambio cultural también va a muchas áreas. Todo lo que tenga que ver con conocimiento. Una persona puede querer trabajar en un apoyo a las personas de la tercera edad. Hay países que tienen mejor conocimiento. Bueno, ese intercambio cultural es maravilloso. Me centré en eso, pero también tengo otros proyectos que en la página figuro solo como Tito, porque es mi nombre personal, no es un apodo. Pueden entrar y ver allí las otras propuestas. Las más propuestas, digamos, que tiene la lista. ¿Pedro? Sí, Martín, estábamos leyendo lo que pasa hoy por hoy, ¿no? Desde la Argentina, justamente, están poniendo como topes al tema de la atención de los paraguayos que van a ser atendidos allá. Se está pidiendo documentos, si no tienen documentos, en fin, se está complicando la situación a miles de compatriotas que lastimosamente en nuestro país no le damos solución. Entonces tiene que ir al vecino. Y de acuerdo a lo que decía Tito, era un beneficio del Mercosur, o sea, ahí desandamos, ¿no? Los problemas que tuvimos en la zona de puertos allá, que se tuvo que migrar al puerto de Uruguay, ahora se vuelve otra vez a migrar al puerto de Buenos Aires. Bueno, hay una serie de problemas y eso es la practicidad. Y uno se pregunta, ¿y el Parlasur dónde está? Y está para denunciar estas cosas, está para promover estas cosas, está, por ejemplo, para pedir fundamentalmente la flexibilización de las reglas de incorporación a otros mercados. Hoy el Mercosur tiene que negociar en bloque, los 4 países juntos, si no, no se puede. Nosotros queremos ingresar a la Alianza del Pacífico, Uruguay también quiere ingresar a la Alianza del Pacífico. Entonces hay que flexibilizar una norma Mercosur que es del año 2000, que determina que se tienen que negociar los 4 juntos, si no, no hay negociación. Claro. Bueno, hoy están comprendiendo que esa cosa hay que acabar. Bueno, esa también tiene que ser un trabajo de
afirmación política desde el Parlamento, porque el Parlamento tiene esa capacidad de denuncia, tiene esa capacidad de promover, tiene esa capacidad de recomendar, tiene esa capacidad de públicamente presionar políticamente, que es lo que hace el político, denunciando las cosas. Cuando nosotros denunciamos, no es la denuncia como se conoce acá internamente, sino denuncia de los intereses, es decir, ofendidos, Claro. Tenemos agredidos que hacer una- por decisiones extranjeras. Tenemos que hacer una pausita, pero antes, Martín, la pregunta que te hacía Pedro. Totalmente me encantan las ganas que tiene de informar de Mario. Él Totalmente de pasa acuerdo por con él. encima la respuesta a los demás. No, pero está está bien. bien. Ojalá podamos trabajar adentro todos En en ese- armonía, en sintonía. justamente para en bien de Estamos Paraguay, de ¿verdad? acuerdo. Sintonía. Yo creo que la juventud piensa mucho más rápido Pero que ellos todos ya están nosotros. arreglando el La- acuerdo acá entre la ellos. bancada Claro, ya hicieron una bancada y ¿Saben qué pasa? al final se tienen que disputar los votos entre ellos. Lo que pasó, sí, me van a Y bueno, por ahí me van a corregir. depende del elector. Lo que pasó en el anterior Parlasur, en este que se va, es el tema ideológico, que incluso fue el que trabó por ahí el acuerdo Ya con te van a Unión responder la vuelta de Europea. la pausa, Pedro, ¿sí? Eso va a ser la última bocha del partido de parte de Pedro, que también se Eso coló te voy a ahí. explicar. Vamos a hacer una Con pausa y ya detalles. volvemos. Bueno, estamos... Tranquila, Mariana. Mariana está dando esto es censura previa a mi hija, así es que le estás dando así. Al contrario. Le estás Por favor. descontando los Que le segundos. están que sacando el tiene. minuto al Perdón, invitado. cállense por favor los tres. ¿sí? Sí, yo puedo hablar, ¿no? Yo solamente voy a Sí. comer los minutos ajenos. Sí. No, tenemos un minuto, así que le vamos a dar la posibilidad de que digan su nombre, número de lista, por supuesto, como los van a encontrar en la papeleta. Martín. Bueno, participación, por favor, sea cual sea la elección que tomen. Dejar de ser meros espectadores y ser protagonistas del Paraguay que queremos. Reviente quien reviente, lista 20. Ahí está. Tito. Esto es el cambio que el Paraguay necesita. Gente nueva. Cuando la escoba no barre bien, la cambiamos. Y la nueva siempre barre bien, aunque sea por un tiempo. Estoy en la lista 100, candidato al Parlasur, soy Tito. Mario. Mario Paz Castain, candidato número 1 del Parlasur, lista 8, una lista para renovar la política, renovar las viejas costumbres, tanto del país como de la región, y invitamos a esa renovación a todos los electores. Renovar digo de cambiar, no es que renovar la fuerza de las viejas costumbres, no es que lo No, van a volver cambiar, a hacer. cambiar. ¿verdad? Bueno, quiero decir que llamó el canciller nacional y quería hacer algunas acotaciones, lastimosamente. El doctor Nos Loizaga. quedamos sin tiempo. El doctor Loizaga lo que dijo aparentemente que está en contra de todo lo que ustedes dijeron. No. Entonces lo vamos a invitar en otra Contra que oportunidad le dijimos que para que queremos venga a trabajar debatir con ustedes. coordinadamente. Claro, en conjunto. No, en es realidad que dijo que hablamos. quería aportar, simplemente dijo que quería aportar, no dijo que estaba en contra. Así que va Quería a pedir ser... voto por nosotros, seguro. No lo creo, ¿eh? No lo creo. Bueno, vamos a encontrar nosotros mañana, es martes, ustedes dos por Asunción, Pedro. También, porque, Sí, por Asunción, qué sorpresa. Only ¿eh? good news. Sí, qué sorpresa Solo por Dios Paraguay. sabe. Vamos a encontrarnos mañana. Que tengan buena noche, chao.